Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. Y vamos a puntualizar también otras cositas que también pueden ocurrir relacionadas hasta cierto punto con la glucólisis. El catabolismo de la glucosa en el hematíe es un poco distinto. Suele decirse que se produce de manera diferente porque ocurre el ciclo de Rapoport-Levering o el ciclo de la 2,3-bifosfolicerato. En los eritrocitos, normalmente el paso catalizado por el fosfoglicerado quinasa se desvía en un proceso que disipa en forma de calor la energía del 1,3-bifosfolicerato, y en este ciclo una enzima adicional, que es la bifosfolicerato mutasa, cataliza la conversión del 1,3-bifosfolicerato al 2,3-bifosfolicerato. El 2,3-bifosfolicerato es convertido a su vez luego en 3-fosfolicerato por la 2,3-bifosfolicerato fosfatasa, que es otra enzima. De esta forma, no hay una producción neta de ATP, lo que es ventajoso para el eritrocito, ya que permite que continúe la glucólisis aun cuando la necesidad de ATP sea mínima. El hematíe tiene elevadas cantidades precisamente de ese 2,3-bifosfolicerato por lo mismo, ya que la necesidad de energía de los eritrocitos normalmente está cubierta en el 90% por la glucólisis. O sea, que como os decía, es una ruta hiperimportante en los organismos vivos. Y los hematíes concretamente, que son los sistemas sanguíneos, pues imaginaos. La entrada de otros monosacáridos en la ruta glucolítica también es muy importante. Por ejemplo, la glucólisis también sirve para catabolizar otros monosacáridos, no solamente la glucosa, después de transformarlos en otros derivados fosforilados, eso sí. Por ejemplo, vamos a hablar de la fructosa. Está presente en principio como un azúcar libre en muchas frutas y se obtiene también de la hidrólisis de la sacarosa, ¿vale? También puede ocurrir que surge de ahí. En el músculo y en el riñón, normalmente la fructosa se fosforila a fructosa 6-fosfato por la acción de la exoquinasa y se incorpora de esa forma a la glucólisis. En el hígado también la fructosa se fosforila originando fructosa 1-fosfato por acción de la fructoquinasa, ¿vale? Que es la enzima que se encarga, y posteriormente una aldolasa escinde a la fructosa 1,6-fosfato en el dihidroxiacetona, que veíamos que era fundamental para luego transformarse en el gliceraldehído 3-fosfato, que luego podía aparecer en el caso de la glucólisis, es decir, es la forma de entrar en esa ruta. La galactosa es otro de los ejemplos en los que procede principalmente de la hidrólisis del disacárido de la lactosa, pero en el hígado se fosforila a galactosa 1-fosfato por la acción de la galactoquinasa, que es una enzima que aparece exclusivamente, que yo sepa, en el hígado, y la galactosa 1-fosfato se transforma en glucosa 1-fosfato en una reacción de pimerización en la que participa la famosa UDP, y finalmente se genera así la glucosa 6-fosfato, que se incorpora, como os podéis imaginar, a la glucólisis. Y la manosa, que procede de la digestión de diversos polisacáridos y glucoproteínas presentes en los alimentos, se fosforila a manosa 6-fosfato por la acción de la exoquinasa nuevamente, que posteriormente en una reacción de isomerización se transforma en fructosa 6-fosfato, incorporándose de esa forma a la glucólisis. Es muy importante todas estas rutas de incorporación de monosacáridos a la glucólisis porque, como podéis ver, no solo hay un único monosacárido y evidentemente todos entran por la misma ruta, por lo que se decía que era una ruta, como os recuerdo, convergente. Venimos de distintos tipos de monosacáridos, pero todos acaban procesándose de la misma forma. Al menos hasta cierto punto, claro. Los transportadores de monosacáridos
implican que el metabolismo de la glucosa y otros monosacáridos esté limitado por la velocidad de captación de las propias células y de la fosforilación por la exoquinasa, como os podréis imaginar. Por tanto, los transportadores que son más conocidos y asociados a este tipo de procesos son los conocidos como GLUT. Está GLUT1, GLUT2, GLUT3 y GLUT4 y GLUT5. Cada uno de ellos tiene una localización distinta dentro del ser humano, ¿vale? Concretamente el GLUT1 es ubicuo, es decir, está en todas partes, y es la captación basal de glucosa, es su principal función. GLUT2, sin embargo, es una de esos transportadores que se suelen encontrar en las membranas plasmáticas de hepatocitos, islotes pancreáticos, riñón e intestino. En el hígado, normalmente su función es eliminar el exceso de glucosa de la sangre en el páncreas y la regulación de la liberación de la insulina. Como os podréis imaginar, el GLUT2 suele estar bastante asociado con los temas de diabetes. Asimismo, también tenemos que el GLUT3 está como transportador en la membrana plasmática de las neuronas cerebrales y de los testículos. Y por eso está la captación basal de glucosa, en este caso también, que sería su función. Y como podéis imaginaros, dado que el cerebro capta muchísima glucosa, fijaos si es importante el GLUT3. GLUT4 también es muy importante en las vesículas intracelulares en células del músculo esquelético, en el músculo cardíaco y en el tejido adiposo, de manera que la captación de glucosa estimulada por la insulina en este punto es la principal función. Las vesículas se desplazan a la membrana plasmática en respuesta precisamente a la insulina. Y el GLUT5 aparece en el intestino, concretamente en la zona del yeyuno, en los testículos, en el riñón y en los espermatozoides, haciendo que se pueda realizar como función principal el transporte de fructosa, que es bastante importante. Otros dos transportadores que no he mencionado hasta ahora y que son de otra familia, digámoslo así, son también los SGLT, que son normalmente asociados por el transporte activo secundario, ya que los GLUT transportan por mecanismo de difusión facilitada, que eso no sé si lo he dicho previamente, pero lo hacen de esa forma. Los SGLT1 y 2, que son los que vamos a ver, su principal función es la absorción de la glucosa en cualquier caso. El SGLT1 aparece normalmente en el intestino delgado y en el riñón, mientras que el SGLT2 se encuentra asociado con los túbulos renales. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle el pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.